Bueno, no sé si ya, creo que ya estoy listo. No sé si hay algún hermano que ya se está conectando que me pueda dar señales de vida, a ver si estamos bien. ¿Sabes que ya están todos ahí? Si se están conectando, por favor regálenme un saludito ahí para saber que lo estoy haciendo bien. A veces me conecto y resulta que no están ahí, así que me alegraría poderlos saludar. Si me escuchan bien, si hay algún problema me comentan. Muy buenos días, veo que ya hay algunos hermanos conectados. Dios les bendiga a todos ustedes, de verdad que para mí es una bendición poder estar hoy nuevamente compartiéndoles de la palabra del Señor. Quisiera saber si me escuchan bien, si tengo que levantar más la voz o no sé, me gustaría de pronto que me ayudaran ahí con eso porque no sé si tienen buen audio, si hay alguna situación, o me lo pueden escribir por WhatsApp, que igual también estoy aquí pendiente. Pastor Pedro, si estás por ahí, me ayudas. Es que no puedo ver no sé por qué no puedo ver los comentarios. Sí, parece que ya ahí estamos. Ah, sí, ya veo los comentarios. No sé por qué no me aparecen en mi pantalla, pero bueno, gloria a Dios. Hermana Lili, buen día, Dios te bendiga. Fide, bendiciones. Norelis, el Señor te bendiga. Qué bueno poderlos saludar en este tiempo. Qué bueno poder compartir con ustedes este momento. Permítanme, reviso a ver cómo está el asunto del audio, si me pueden escuchar. Sí, ahí vamos bien. Listo. Voy entonces solamente a alzar un poco más la voz y creo que vamos a tener un muy buen tiempo alabando al Señor y compartiendo un poco de su palabra. Quisiera que consideráramos en este tiempo una alabanza que no sé si de pronto todavía la cantan o no sé hace cuánto no la cantarán. Es una canción que se llama Gracia Sublime Es. No sé si se la saben, quería compartirles un poquito del coro. Dice: Gracia sublime es, perfecto es su amor, tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a cantar juntos. ¿Quién rompe el poder del pecado? ¿Quién rompe el poder del pecado? Con su amor fuerte y poderoso
quien mueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tú ya diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quien pone en orden todo el caos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Quien que gobierna con su justicia, quien que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tú ya diste allí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tú ya diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Jesús, por la obra maravillosa de salvación que tú has hecho en nuestras vidas, Dios. Te adoramos porque tú has venido a este mundo en tu misericordia a salvar a pecadores débiles y necesitados como nosotros. Te adoramos, Señor, porque tú te complaces en salvar al más vil pecador, Dios. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, esa cruz, Señor, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Cantamos por esa libertad. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Amén, aleluya. Dios es muy bueno. Él es digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Y qué bueno poder empezar, hermanos, este tiempo considerando la palabra del Señor cantada en el Evangelio que acabamos de levantar con cánticos de gozo. Recordando que hemos sido llamados a una libertad que necesitaba nuestra alma, que tú y yo estábamos sedientos, buscando en este mundo cosas que no podíamos encontrar, pero que Cristo nos dio para llenar nuestro corazón con esa agua viva, esa agua que salta para vida eterna. Ese es nuestro Cristo, ese es el Cristo al cual adoramos, al cual predicamos, del cual estamos dichosos de poder compartir con Él una relación, y que de una manera gloriosa y asombrosa Él comparte con nosotros el día de hoy esta reunión, aunque sea virtual. Cristo está con nosotros. Yo quiero que tú, ahí donde tú estás, puedas en tu corazón decir amén, porque Cristo está allí contigo, Cristo está aquí conmigo, Cristo está glorificándose en medio de esta reunión, aunque virtual, pero Él está aquí con nosotros. Él es el que hace posible que nosotros podamos tener esta experiencia de escuchar su palabra y alabar juntos, levantar nuestras voces al Dios de nuestra salvación. Quería invitarlos a considerar en este día la palabra de Dios en un mensaje que ciertamente es temático. En estos mensajes no he estado compartiendo con ustedes la exposición de un tema, de un versículo o de un texto en particular, sino que he tomado de la palabra de Dios los principios que pueden ayudarnos como iglesia a crecer en una área en la que considero que como iglesia necesitamos crecer. Sobre todo en un tiempo en el que la familia, como la conocemos, como la Biblia muestra que Dios la creó, está siendo atacada con nuevos conceptos acerca de lo que es la familia, con nuevos conceptos de lo que es la maternidad, con nuevos conceptos de lo que es la paternidad. Y yo creo que en ese último es donde como iglesia hemos sido demasiado afectados. Yo estoy seguro que al igual que yo, tú has visto en muchas iglesias un sinnúmero de mujeres que entregan sus vidas al Señor y se disponen de todo corazón a servirles con fervor y con entrega. Sin embargo, el número de varones que tienen esta misma intención y deseo de servir a Dios y entregarle sus vidas es considerablemente menor al número de mujeres. Y esto es porque el mundo ha hecho un muy buen trabajo en adoctrinar a los hombres a no vivir el diseño de Dios para la masculinidad. Por eso creo necesario el sermón que estuve compartiendo con ustedes el domingo anterior. Y si te interesa, si no lo pudiste escuchar y te interesa conocer qué dice Dios respecto a cómo luce la paternidad masculina en el hombre dentro del hogar que Dios diseñó, te invito a que veas el sermón del domingo anterior. Pero hoy quiero que consideres el siguiente tema que vamos a estar considerando también, que dice la Biblia acerca de cómo luce el matrimonio desde el rol del esposo. Estoy seguro, y como les decía en una ilustración el domingo anterior, que en las librerías cristianas, aquí en la costa también sucede, como veía yo en el interior, las compras de libros a veces son más con respecto a este tema, ¿no? De la familia, de la paternidad, de la maternidad, etc. Son más los libros acerca de feminidad, son más los libros acerca del diseño de Dios para la mujer, son más los libros acerca de la maternidad bíblica que se venden que los de la paternidad, lo del diseño de Dios para el hombre. Y no es porque nosotros lo tengamos claro, yo creo que es más bien porque a los hombres no nos gusta pedir ayuda y que se nos enseñe a hacer lo que decimos que ya sabemos hacer. Esto es orgullo, y este tipo de orgullo es tan común en los hombres. Es increíble ver cuántos hombres al momento de armar algo en la casa no son capaces de ir a YouTube y decir: YouTube, enséñame a armar esto, o pedir por asistencia técnica a esto, sino que los hombres tenemos como ese orgullo extraño que queremos hacerlo todo
no sé, y que el conocimiento nos llegue por ósmosis. Y eso sucede con la paternidad. Cuando alguien se acerca a decirnos cómo debemos criar a nuestros hijos, enseguida respondemos, cada quien cría a su hijo como le parece. Y para el cristiano eso no es así. La Biblia dice, Padre, ¿cómo es que tú debes criar a tus hijos? Y no seguir las instrucciones de la Biblia no solo es desechar el consejo de Dios, sino rebelarte a lo que Dios ha diseñado. Así que ten mucho cuidado, y para eso te invito a que consideres algunos puntos que estuvimos viendo en el sermón anterior. Hoy quiero detenerme en este sermón a mostrarles cómo luce la masculinidad dentro del matrimonio. Es decir, cómo nosotros como hombres podemos ser esos esposos que Dios espera que seamos, según el diseño que Él ha plasmado en las Escrituras, que nosotros sigamos como los pastores de nuestras esposas. Y sí, escuchaste muy bien, tú eres el pastor de tu esposa, y Dios a ti, esposo que me escuchas, te va a pedir cuentas de qué hiciste como pastor con tu esposa. Por eso les pido que me acompañen entonces a orar, y que sea la gracia de Dios la que nos capacite y nos anime, nos estimule a considerar estas palabras y ponerlas en prácticas en nuestras propias vidas. Padre Santo, que habitas en las alturas, Señor, pero que también habitas con el contrito y humilde de espíritu, Señor, te pido que allí donde están cada uno de mis hermanos, les concedas, nos concedas la gracia de poder ver este mensaje y aplicarlo a nuestras vidas, especialmente a todos aquellos esposos, varones que están escuchando este sermón. Padre, que la familia cristiana sea bendecida en la medida en que escuchan esta enseñanza, para que puedan ver la realidad, para que podamos orar para que esto sea una realidad en la vida de cada hogar de la iglesia. Su palabra es verdad. Te pido, oh Señor, porque por el corazón de estos varones, porque hay muchos tropiezos para nosotros. Nuestro orgullo, el pecado, el mundo, la influencia del mundo, es un asunto, Dios, que golpea fuerte y que muchas veces nos impide no seguir la senda que tú has trazado para nuestro caminar como cristianos. Por eso te pido que nos des la gracia y la sabiduría para ser esposos que te glorifiquen a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, si tú no estás casado, o si tú eres la esposa, o si tú eres uno de los hijos, y tú vas a decir, ay no, este sermón es para mi papá, o este sermón es para los hermanos que están casados, o este sermón es para mi esposo, déjame decirte que este sermón también es para ti, porque Dios te va a dar a ti aquí también herramientas para que tú puedas ayudar a otros a ser así, para que cuando a ti te toque el turno de ser papá, si eres hombre soltero, ser esposo, sepas cómo debes hacerlo y empezar desde ya a trabajar en esas cosas. Así que por favor les pido, iglesia, escuchen atentamente la palabra de Dios que va a ser expuesta en estos momentos, porque también tiene que ver contigo, aunque no seas el esposo al que me voy a referir en este sermón. He titulado este mensaje un esposo como el buen pastor. Un esposo como el buen pastor. Ahora, si la referencia es Jesús, yo quiero mostrarte algo acerca del liderazgo que Jesús estableció en la palabra, y que para nosotros como esposo resulta ser la norma, la regla que nos va a ayudar a ser buenos esposos, como Cristo es un buen esposo para su iglesia, porque en Él tenemos el ejemplo perfecto de qué es, cómo luce, qué cosas hace un esposo. Ahora, entrando en materia, muchos esperaban, en tiempos de Jesús, muchas personas esperaban que el Mesías prometido por Dios, que vendría a libertar a su pueblo, fuera un líder que tomara su liderazgo por la fuerza. Es decir, muchas personas esperaban a un guerrero valiente, a un soldado, a un varón poderoso en batalla, a un líder político influyente que a través de su fortaleza militar estratégica pudiera vencer al Imperio Romano,
pudiera vencer a todas aquellas influencias externas al pueblo judío y así establecer la nación judía como la gran nación entre todas las naciones de la tierra, a la cual vendrían las personas a adorar al único y verdadero Dios. Es decir, las personas esperaban un rey como el emperador, como César, o un rey como Nabucodonosor, que los sometió y los exilió, o sea, no con la maldad de Nabucodonosor, sino con ese poder militar, con esa influencia política para libertarlos del asunto en el que ellos estaban como nación sometidos bajo el gobierno del Imperio Romano. Sin embargo, eso no fue lo que vieron en Jesús. Por eso muchos no creyeron que Jesús era el Mesías, porque este es nuestro líder, este es nuestro rey, un carpintero de Nazaret es nuestro rey. No sé, no me suena como a Mesías, el hijo de José, el carpintero en Nazaret, no sé. Jesús mismo dijo en Mateo 20, del 25 al 28, leo para ustedes: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Estas son palabras de Cristo enseñándote a ti a ser un líder conforme al corazón de Dios. Un líder conforme al corazón de Dios no es el que manda, no es el que llega pegándole a las mesas y a las puertas diciendo: aquí se hace lo que yo diga y punto. Ese no es el liderazgo al que Jesús nos está llamando. Aquí nos están mostrando un tipo de liderazgo interesante a considerar y a poner en práctica. Fíjate, Cristo habla acerca de los términos del liderazgo en dos palabras en este texto. Número 1, servicio. Liderar es servir más. O sea, no es solamente servir dentro del hogar, es servir más. El líder es el que más debe servir en el hogar, así como en la iglesia. El líder de la iglesia es el que de entre todos, el que más sirve, el que más disposición y entrega tiene al servicio de los demás. Cristo mismo es el ejemplo. Él dice que Él no vino a ser servido, sino a servir más. Tanto que dio su vida por muchos, en rescate de muchos. Esa palabra de dar su vida, yo sé que tú la has escuchado en otra parte de la Biblia. Y si conoces un poco de las Escrituras, específicamente del Nuevo Testamento, sabes que esa es la característica que Cristo señala de los esposos en Efesios 5. En Efesios 5, Pablo manda a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Entonces fíjate, este texto me ayuda, como no tienes idea, a entender cuál es mi llamado como esposo para con mi esposa de manera específica. Yo quiero que nos enfoquemos en esto. No es solamente liderazgo en el hogar, es decir, delante de mis hijos, sino también delante de mi esposa. Yo soy el líder de mi esposa y como el líder de mi esposa, yo soy el que más debe servir. Y fíjate, en los movimientos feministas, toda esta revolución que incluso muchas hermanas cristianas abrazan sin saber toda la mentira de Satanás que hay detrás de estos pensamientos de que la mujer tiene igual derecho y dignidad delante de Dios, pero Dios ha puesto al hombre como cabeza, no para que sea un dictador, porque así es como lo ven muchas de estas personas en nuestros días, y eso es por causa del pecado que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Pero el esposo no debe ser un dictador, sino que debe ser un rey siervo, como Cristo lo fue. Es decir, un líder
que sirve a su esposa, específicamente a su esposa. Dentro del matrimonio, amado hermano que me escuchas, esposo que me escuchas, tú has sido llamado por Dios a servir a tu esposa como nadie más en este mundo. Ahora, como Dios fue el que creó el matrimonio, Él es el que diseñó el matrimonio y Él estuvo en tu matrimonio el día que te casaste, porque si tú te casaste a través de una ceremonia religiosa, recuerda las palabras que el ministro dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y Cristo dijo esas palabras con respecto al matrimonio. Dios es quien te unió a tu esposa, por tanto, negarte a hacer lo que Dios dice que debes hacer para amar a tu esposa como el buen pastor es rebelarte contra lo que Dios ha hecho. En este contexto, tomando las palabras de Mateo que acabamos de leer, para aplicarlas al matrimonio en el rol del hombre, podríamos encontrar un principio que dice más o menos así: nosotros los esposos estamos llamados a amar y liderar a nuestras esposas, no como los hombres del mundo lo hacen, que se enseñorean de ellas, sino como Jesús nos ha dejado ejemplo, sirviéndoles y dando nuestras vidas por ellas. Sirviéndoles y dando nuestras vidas por ellas. Ahora tú pudieras decir: pastor, la verdad, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa en cuanto eso sea necesario. Es decir, si un vehículo viene a gran velocidad y yo veo que mi esposa está en peligro, yo me voy a lanzar y la voy a rescatar, aunque me cueste la vida. Sí, yo estoy seguro de que si lo dices, puede que lo hagas, porque todos los hombres tenemos un chip de héroe dentro de nuestro corazón. Pero eres capaz de dar tu vida en una situación como esas, pero no eres capaz de ayudarla, por ejemplo, a lavar los platos. Y no necesitas morir por lavar los platos. Pero es una forma de dar tu vida por tu esposa, ayudarla en eso, por ejemplo. La idea aquí entonces es no imitar el ejemplo del liderazgo masculino que en el mundo está haciendo tanto daño, que es hombres enseñoreándose de sus mujeres, agrediéndolas física, verbalmente, imponiendo su voluntad sobre ellas. Eso no es liderazgo conforme a lo que Dios ha establecido. El liderazgo que Dios ha establecido, que no se te olvide, tiene dos asuntos que tienes que considerar: servicio y estar dispuesto a dar tu vida por ella. Esa sería entonces la idea general. Solamente esto te va a ayudar a ti a ser un muy buen esposo. El que tú entiendas que eres el que más debes servir, tú tienes que servir a tu esposa más de lo que ella te sirva a ti. Es decir, debe haber una competencia en que tú debes servir a tu esposa más, y en segundo lugar debes estar dispuesto a sacrificar lo que sea necesario por tu esposa, más que por tus hijos, por tu esposa, porque tú no eres una sola carne con tu esposo, con tus hijos. Tú no eres una sola carne con tu mamá y con tu papá. En cambio, con tu esposa sí eres una sola carne. Y Dios te ha llamado a ti a ser el pastor de tu esposa. Así que si te has casado, recuerda, Dios te llamó. Con el simple hecho de estar casado, Dios te llamó a ser el pastor de tu esposa. Y para los hermanos que se van a casar, en el caso de Edward, ¿verdad? Dios te está llamando a ser el pastor de Juli. Entonces, toma la responsabilidad, ¿verdad? Y vamos a trabajar en ello. Por eso, ya habiendo desmenuzado la idea general, porque nosotros no necesitamos mucho para entender qué es lo que tenemos que hacer, simplemente quiero darte 3 pasos prácticos acerca de cómo podemos poner en práctica este principio. No servir a nuestras esposas como los hombres del mundo, sino como Jesús nos ha dado ejemplo, sirviéndolas y dando nuestra vida por ellas. 3 pasos de cómo puedes poner en práctica o ver de manera práctica este principio en tu vida. Bien, primero que todo, tú te vas a encontrar con que esto no es tan sencillo como parece. Por lo que, en primer lugar, necesitas, y mi primer consejo para ti que me escuchas, necesitas ser una oveja. ¿Verdad? Oveja, sí, oveja, me escuchaste bien. Necesitas ser
una oveja. Ese es el primer consejo que te quiero dar para que puedas poner en práctica este principio de servir y dar tu vida por tu esposa. Necesitas ser una oveja. Sinceramente, y quiero detenerme aquí un momento, y no sé si Edward es el que se encarga de poner los títulos en el chat. Edward, puedes poner como primer consejo, consejo 1, ¿verdad? Puedes poner ser una oveja. Ese es el primer consejo para los esposos. Tú debes ser una oveja, ¿verdad? Ahora, pastor, me estás llamando a ser pastor, líder de mi matrimonio, y lo primero que me dices es que debo ser una oveja. Es como incongruente, ¿verdad? Un poco. Porque sinceramente a todo el mundo le suena más ser cabeza que cola. Incluso yo he escuchado a muchos cristianos decir, es que a mí el Señor no me llamó a ser cola sino cabeza. Hablando de cosas laborales o qué sé yo. Y ese no es el contexto en el que Jesús está hablando estas palabras. Pero el punto es que a algunos incluso les resulta ofensivo que le digan que es oveja o cola o subyugado o subalterno. Algunos incluso les da pena o les parece ofensivo que les llamen discípulo, estudiante, aprendiz, seguidor, porque eso te pone en un nivel bajo y yo quiero ser líder, y sobre todo los hombres queremos ser líderes. No nos gusta estar abajo, nos gusta estar arriba, que nos vean, que nos sigan, que nos escuchen, pero estar abajo no me suena. Si yo fui llamado a ser pastor, ¿por qué tengo que ser una oveja? ¿Por qué tengo que hacerme como una oveja? Ahora, si tú piensas un poquito en lo que la Biblia dice acerca de las ovejas, vas a encontrar que esto de ser llamado oveja es mucho más humillante de lo que te imaginas, sobre todo para nosotros los hombres. Cuando tú miras en la Biblia, la oveja no es usada como una ilustración para hablar de sagaz, de fuerte. Sé fuerte como una oveja, sé sagaz como una oveja, sé intrépido como una oveja, sé, no sé, otra cosa, valiente como una oveja. No, todo lo contrario. Muestra a las ovejas como animales retorpes. La Biblia muestra a las ovejas como animales propensos a perderse. O sea, es súper sencillo que una oveja se pierda. Y no solamente eso, la Biblia muestra a las ovejas como animales indefensos. Animales que separados de su pastor murieron, no sirven para nada. Así muestra la Biblia a las ovejas. Te puedo citar algunos textos, por ejemplo Isaías 53, que dice que todos nosotros nos hemos extraviado, cada quien por su camino como ovejas sin pastor. Jesús mismo, al mirar a Jerusalén, a las personas en su pueblo andar como ovejas sin pastor, sintió compasión. Es decir, ver la imagen de ovejas sin pastor a Jesús lo conmovió, porque son animales necesitados de alguien que los defienda, necesitados de alguien que los guíe, torpes, débiles. No nos gusta que nos comparen como ovejas. Estoy seguro que no nos gusta que nos comparen como ovejas. Incluso nosotros los hombres nos debemos sentir más incómodos con esta comparación, porque es que, ¿cómo así que yo soy una oveja cuando yo he sido llamado a ser el pastor de mi casa? Primero que todo, amado hermano, tú y yo debemos reconocer que en nuestro corazón hay una sed de respeto y una sed de honra que es natural porque Dios la puso allí, pero que muchas veces gobierna nuestro liderazgo. Cuando no eres respetado, cuando no eres honrado, se levanta lo peor de ti. Ahora, aquí quiero animar a las esposas que me escuchan a mirar lo importante que es esto. Si para las mujeres escuchar que su esposo le diga: mi amor, te amo, eres linda, eres lo mejor que me ha pasado, si para ustedes eso es una necesidad, para nosotros los hombres también es una necesidad. No que ustedes nos digan: mi amor, te amo, eres lo más lindo, eres súper guapo, eres genial. Eso no nos llena tanto como cuando nos muestran respeto. Para nosotros el respeto es importante, es importante. Nos sentimos muy mal cuando no se nos respeta como líderes en el hogar, cuando nuestras decisiones no son tomadas en cuenta. Un paréntesis ahí.
Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez a alguien decir, es que a mí me toca criar a mis 2 hijos y mi esposo es el tercero. No sé si usted lo ha escuchado, pero eso es no respetar a tu esposo. Cuando tú dices que tu esposo es otro hijo que te toca terminar de criar, no creas que tu esposo está diciendo en el fondo, oye, ¿sabes qué? Me siento mal con lo que mi esposa está diciendo. Voy a cambiar. Ya no quiero ser una carga para ella como un hijo más. No, tu esposo se está sintiendo irrespetado cuando tú dices que él es otro hijo que te ha tocado terminar de criar. Porque él no es otro hijo, él es tu cabeza, él es tu pastor, él es tu líder, ¿verdad? Entonces, esposas, mucho cuidado. Quería hacer este paréntesis aquí porque aún en esos detalles, porque yo he escuchado a mujeres cristianas decir eso. Ay, es que mi esposo es otro hijo que me tocó criar. Amada, no hagas jamás eso, porque eso es irrespetar a tu esposo. Y vuelvo y te digo, en nuestros corazones como hombres, Dios ha puesto esa sed de respeto y honra con las que nos sentimos nosotros amados por ustedes, hijos, esposas. Su amor hacia nosotros es mejor expresado cuando ustedes nos respetan y respetan nuestro liderazgo en el hogar. Cierro paréntesis y continúo. El principio bíblico para ser un buen esposo comienza en entendiendo que comienza en entender que eres una oveja que necesita ser pastoreada antes de ir a pastorear a otro. Es decir, antes de tú liderar, debes ser liderado. Incluso para poder liderar bien, debes tener a un líder detrás de ti. Para poder ser el pastor de tu esposa, necesitas el pastor de tu alma. Necesitas a Jesús. Jesús mismo es comparado con una oveja para hablarnos de su liderazgo. Fíjate lo que dice Isaías 53, que Jesús, el Mesías, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca y lo hizo para salvarte a ti y a mí. Él nos mostró su gloria y nos dejó ejemplo en su humillación. Él se hizo como el más pequeño, Él se hizo como el más insignificante, como una oveja que permanece muda delante de las personas que lo van a asesinar. Debes reconocer que necesitas ser pastoreado por Jesús para poder ser un buen esposo, porque en realidad eres una oveja que necesita al buen pastor. No hay condición más triste y miserable que ser una oveja sin pastor, que estar perdido, que estar lejos de Dios, como una oveja sin pastor. Antes que nada, necesitas reconocer que necesitas a Jesús y que Jesús sea el pastor de tu alma. Y cuando te digo que el pastor de tu alma es que tú dependas en todo de Él. Necesitas depender en todo de Jesús. No creas que vas a poder ser un buen esposo sin Jesús. No creas que vas a poder ser un buen padre sin Jesús. No creas que vas a ir al cielo sin Jesús. Necesitas a Jesús. Necesitas al buen pastor. Por eso mi primer consejo y el más importante es que necesitas ser pastoreado porque eres una oveja y necesitas reconocer que eres una oveja. El segundo consejo que te quiero dar para que seas un buen pastor para tu esposa, un esposo como el buen pastor, es que imites al pastor. Listo. Una vez que tú tienes una relación con Cristo, ahora tú vas a imitar todo lo que Cristo haga contigo, tú lo vas a hacer con tu esposa. Esa es la dinámica, sencilla. No necesitas la gran profundidad teológica para entender esto. Todo lo que Jesús hace contigo, tú debes hacerlo con tu esposa. Listo, eso es todo. Fíjate, en Juan 13, Jesús, el segundo principio para Edward, que creo que sí estás poniendo los puntos. Sí, ser una oveja. El segundo consejo es imitar al buen pastor. Imitar al buen pastor. En Juan 13 les voy a leer lo que Jesús dijo a sus discípulos ese día que les lavó los pies. ¿Se acuerdan? Sí, listo. Eso está en Juan 13. Jesús le dijo a sus discípulos luego de lavar los pies lo siguiente: si yo, el Señor,
el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Esta es la Nueva Biblia de las Américas. Lo estoy leyendo desde esta versión de la Escritura porque me encantó esta última frase. Serán felices si practican estas cosas. Aquí hay un secreto, un tip para ti, esposo que me escuchas. ¿Quieres un matrimonio feliz? Practica el ejemplo de Jesús, que se ha humillado para servir a sus discípulos y lavarle los pies. Ser oveja del buen pastor me va a ayudar a tener acceso a su ejemplo. Yo voy a poder experimentar en Cristo su trato hacia mí, y solamente las ovejas del buen pastor pueden experimentar ese trato, ese amor, ese pastoreo, esa gracia, esa misericordia, esa guía, ¿verdad? Ese alimento del buen pastor para darlo entonces a mi esposa. Esa es la dinámica. El secreto de un matrimonio feliz es que seas un esposo que vive pensando en formas de cómo servir a tu esposa. Puedes preguntarle a tu esposa si le gustaría que le limpiara los pies hoy, le hicieras el pedicure o un masaje, ya sea en los pies, en la espalda. Y estoy seguro que tu esposa te va a decir: ay, sí, mi amor, me encantaría. Porque ¿cuándo fue la última vez que le hiciste un masaje en los pies? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un masaje en la espalda? ¿Cuándo fue la última vez que le limpiaste los pies? ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste para servirle? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una atención especial en donde ella se pudiese sentir servida, amada, honrada? Bueno, el secreto de la felicidad consiste en que tú estés todo el tiempo pensando en cómo satisfacer las necesidades de tu esposa. Pregúntale a tu esposa: ¿te gustaría tener un esposo así? Estoy seguro de que ellas están diciendo: claro que sí, claro que sí. Y a lo mejor es porque no estamos siendo así, no estamos sirviendo a nuestra esposa de esa forma. Entonces, para ella no va a ser un problema someterse a un esposo que viva pensando en cómo satisfacer sus necesidades. En Jesús hemos encontrado un ejemplo increíble de cómo servir a nuestras esposas. Nada más, y les invito a meditar en ese capítulo 13 de Juan 13, un capítulo increíble, porque de ese capítulo podemos abstraer, al menos, yo tengo aquí seis principios prácticos o 6 cosas que veo en el servicio de Jesús hacia sus discípulos cuando les lavó los pies. Fíjate, en ese momento en que Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos, en primer lugar, Él tomó la iniciativa. Te pregunto, esposo, ¿tú tomas la iniciativa? ¿Estás siempre pensando en cómo servir a tu esposa? Porque Cristo tomó la iniciativa. Él no esperó a que alguien dijera: ay, Señor, ¿con qué me limpio los pies? Que es que los tengo sucios. Ay, bueno, ven, yo te los limpio. No, Jesús no esperó ni siquiera que ellos dijeran algo así, sino que Él se rebajó como el más vil de los esclavos y les limpió los pies a sus discípulos. En segundo lugar, vemos que Jesús lo hizo con alegría. En el pasaje paralelo a la cena, a la institución de la cena del Señor, vemos en Lucas que Jesús les dijo a sus discípulos: he estado anhelando intensamente este momento. Es decir, Jesús estaba planeando lavar los pies a sus discípulos y había estado anhelando intensamente hacerlo. Y no solamente lavarle los pies, también ser juzgado injustamente, llevar nuestras transgresiones en la cruz, vencer la muerte y el pecado para que tú y yo seamos libres. Él está feliz y Él estuvo feliz y dispuesto de hacerlo aunque le costara la vida. Así debes servir tú también a tu esposa. Tener esa iniciativa y hacerlo con alegría. Sirve a tu esposa con alegría. Hacerlo sin condiciones. Jesús no dijo: bueno, le voy a lavar los pies a todos, excepto a Pedro porque Pedro me va a negar, y a Judas porque Judas me va a entregar. Entonces ustedes dos échense para allá que yo voy a
a limpiar los pies a los demás. No, Jesús no hizo eso. Jesús no puso condiciones. Incluso al traidor, incluso al que lo negó, incluso a los que lo abandonaron, Jesús le lavó los pies. Él no puso condiciones a su servicio. Y tú no debes esperar a que tu esposa merezca que le sirvas. Debes servirle sin condiciones. En cuarto lugar, Jesús nos muestra una manera de servir que se interesa por las necesidades del otro más que por sus propias necesidades. Jesús estaba más interesado en dejarles a ellos un legado, dejarles a ellos instrucciones. Todo ese pasaje desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16 del Evangelio de Juan nos muestra el interés de Jesús intenso de poder servirle a sus discípulos y dejarles cosas que pudiesen suplir sus necesidades cuando Él ya no estuviera con ellos. Él los limpió físicamente, pero también nos limpió espiritualmente y lo hizo desde la cruz. Y esto nos muestra a nosotros que Jesús siempre estuvo interesado en servir a sus discípulos y servir a su iglesia. Efesios 5 nos dice que no solo murió y dio su vida por la iglesia, sino que a través de la palabra la sigue santificando a fin del día final poder presentársela a sí mismo como una esposa limpia, inmaculada, sin manchas ni arrugas. Tú debes estar interesado en suplir las necesidades de tu esposa para que ella cada día se parezca más a Cristo en su carácter, para que ella cada día más crezca en su carácter. En quinto lugar, vemos que Jesús lo hizo con paciencia. Jesús sirvió a sus discípulos esa noche con paciencia. Porque cuando Él llegó donde Pedro le dijo: Señor, no me limpies los pies, por favor. Si yo hubiese sido Jesús, probablemente ante la negativa de Pedro, yo le hubiera dicho: sí, ¿no quieres que te limpie los pies? Bueno, mejor, uno menos que limpiar. Pero Cristo no fue así con Pedro. Cristo le dijo pacientemente: Pedro, es necesario que yo te limpie los pies. Necesitas que yo te limpie los pies. Y luego Pedro accedió a que le limpiaran los pies. Pero fíjate, Cristo lo hizo con paciencia, Cristo lo hizo con ternura, ¿verdad? Asimismo tú debes servir a tu esposa, aun si ella te falla después, o aun si ella te falló antes. Pedro le falló antes a Jesús, Pedro le falló después, y Jesús igual le sirvió, ¿verdad? Con alegría, con gozo, sin condiciones, interesado en sus necesidades, con paciencia. Y finalmente, tú como esposo debes servir a tu esposa permanentemente. Esto no es un asunto de un momento, esto es de todo el tiempo. Jesús aún hoy continúa sirviendo a su iglesia, edificando a su iglesia, amando a su iglesia, purificando a su iglesia, alimentando a su iglesia. Hoy lo está haciendo y tú debes imitar al buen pastor sirviendo a tu esposa siempre, permanentemente. Debes estar constantemente pensando: ¿cómo puedo servir a mi esposa para que hoy ella sea una mejor mujer, una mejor esposa, una mejor cristiana, una mejor hija, una mejor hermana, etcétera, etcétera? Ahora, esto va a requerir mucho de ti, totalmente. Y estoy seguro que tú estarás pensando: pastor, es que si tú supieras la joya que me tocó de esposa. A todos nos ha tocado casarnos con una mujer pecadora y no eres el único. Incluso tu esposa está casada con un pecador que necesita la gracia de Jesús y que Jesús no lo trata de otra manera sino con paciencia, con ternura, permanentemente supliendo sus necesidades, etc. Por eso, en tercer lugar, y es el último punto, el último consejo, debes depender del buen pastor para ser un buen esposo. Les recuerdo, el primer consejo es: debes ser una oveja del buen pastor. El segundo punto fue, o el segundo consejo fue: debes imitar al buen pastor. Y finalmente, en tercer lugar, quiero aconsejarte, recomendarte que necesitas depender del buen pastor. A Edward, que está poniendo los apuntes allí, el tercer consejo es depender del buen pastor. Ahora, en Cristo tenemos no solo alguien que nos da ejemplo para pastorear a nuestras esposas, sino alguien que nos va a dar lo que necesitamos para pastorear a nuestra esposa. Por eso es necesario que seas una oveja. Por eso necesitas ir constantemente, todos los días, a los pastos del buen pastor y decirle: pastor,
Jesús, alimenta mi alma para que yo pueda alimentar a mi esposa. Anima mi alma para que yo pueda animar a mi esposa. Fortalece mi vida para que yo pueda servir a mi esposa y fortalecerla también. Instrúyeme en tu conocimiento para yo poder instruir a mi esposa. Amado hermano, si tú no tienes una relación con Jesús con la cual puedas adquirir todas las riquezas de su gracia para que Él te conceda todo lo que necesitas para ser un buen esposo, no vas a poder lograrlo y fracasarás. Recuerda que el Evangelio nos ha libertado de nuestra incapacidad, pero también nos ha dotado de riquezas en su gracia. Los recursos que Dios tiene a tu disposición son ilimitados, no se acaban. Jesús siempre tiene algo nuevo que darte para que tú ministres a tu esposa, le sirvas como el buen pastor lo hace. Fíjate que no me he detenido en este sermón a decirte que tú debes instruir a tu esposa, alimentar a tu esposa, cuidar a tu esposa, como lo vimos en el sermón del Padre como el buen pastor, porque entiendo que ya tú lo sabes, eso hace parte de tus responsabilidades. Y yo simplemente quise darte hoy consejos que te van a ayudar a poder hacerlo de la mejor manera. Sin la gracia de Dios no puedes. Pero si la gracia de Dios te acompaña, su gracia es suficiente. Nada te faltará porque Él es el buen pastor. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Como manera de conclusión, quiero compartir con ustedes 4 aplicaciones breves de este sermón. En primer lugar, a todas las personas que me están escuchando en estos momentos, hay muchos principios que acabo de mencionar que a ti te sirven y que tú debes poner en práctica. Por ejemplo, reconocer que eres una oveja que necesita un pastor. Si Jesús no es tu pastor, escúchame bien, si Jesús no es tu pastor, hay un lobo que te está diciendo que Él es tu pastor. Y ya sabes que este lobo que se disfraza de pastor, lo único que quiere es tu condenación y tu perdición. Si Cristo no te está pastoreando, eres una oveja que necesita al buen pastor. Y esto lo digo porque a lo mejor ese pastor, ese lobo disfrazado de pastor al cual estás siguiendo, te va a llevar a la condenación. Ese pastor puede ser la adicción al alcohol, por ejemplo, la pornografía, el adulterio, la infidelidad. Cualquiera que sea tu pecado, el amor a las cosas de este mundo, la avaricia, todas esas cosas pueden estar pastoreando en estos momentos tu alma, pero no para bien, sino para devorarte y destruirte. Si no tienes una relación con Jesús, yo te quiero invitar en estos momentos a que vengas. Jesús todavía está llamando a sus ovejas al redil. Y hoy Jesús te está diciendo, yo soy el buen pastor. Yo he venido y he dado mi vida para poder salvar a ovejas como tú que necesitan ser rescatadas. Él vino para llevarnos a los verdes prados de una eternidad junto a Él, a los cuales no tenemos acceso a menos que vengamos a Él, el buen pastor. Si escuchas hoy su voz, recibe este llamado especial y entrégale tu vida al buen pastor. Él podrá darte el descanso que tu alma necesita. Él podrá darte la libertad del pecado que tu alma necesita. Él puede libertarte de la condenación que te espera si no le entregas tu vida. Así que por favor, ven al redil del buen pastor. Sé sanado, sé limpiado por su gracia que es suficiente. Segunda aplicación, lo que hemos visto en todo el sermón, y esto aplica para todo el mundo, es que amar es servir. El amor de Cristo expresado hacia sus discípulos estuvo en que les sirvió todo el tiempo. Incluso su muerte en la cruz es un servicio que Él hizo para que ellos pudiesen ser libres del pecado. Si tú le has entregado tu vida a Jesús, has sido libertado del pecado por medio de su muerte con que te sirvió a ti para rescatarte. Por eso, si tú has sido rescatado por Jesús,
La manera en que tú vas a amar a las personas a tu alrededor es sirviéndoles. Específicamente tu esposo, escucha, tú vas a amar a tu esposa o no hay mejor manera de amar a tu esposa que sirviéndole. Este principio es para todos los cristianos, pero nosotros como esposos debemos servir a nuestra esposa orando por ella, por ejemplo. Orando mucho por ella. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo duras o cuánto tiempo presentas las necesidades de tu esposa delante de Dios en oración? ¿Lo haces todos los días? Porque tú deberías ser la persona que más ora por tu esposa. Si tú eres como un pastor, recuerda que en Hebreos 13, la Biblia dice que los pastores velan por las almas de las ovejas como quienes han de dar cuentas. Eso quiere decir que tú como pastor de tu esposa debes orar por ella todos los días por sus necesidades para que Dios las supla, porque Dios te va a pedir cuentas por tu esposa. Otra forma en que tú puedes servir a tu esposa es enseñándole la palabra, no solo con palabras, sino también con tu ejemplo. Y escúchame, por favor, porque yo sé que hay muchos esposos que dicen, pero ahí sí nada, pastor, porque yo no soy teólogo, o sea, hay muchas cosas de la Biblia que yo no sé. Déjame decirte que también hay muchas cosas de la Biblia que a veces no entiendo. Y eso no hace que yo no sea un maestro, o eso no implica que yo entonces no puedo ser el maestro de mi esposa. Escúchame, con el solo hecho de tú abrir tu Biblia y decirle a tu esposa, amada mía, escucha lo que el Señor nos dice hoy. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cierras la Biblia y le dices, amor, podemos confiar en Dios porque Él ha prometido que si somos sus ovejas, nada nos faltará. Con ese solo versículo puedes ministrar hoy el corazón de tu esposa y no necesitas ser teólogo para eso. Así que te animo, por favor, que enseñes la palabra de Dios a tu esposa. Saca tiempo para hacer devocionales con ella, para orar con ella, para enseñarle lo que aprendiste hoy del devocional a ella, de tu propio devocional, y que ella pueda ver en ti un ejemplo de alguien que escucha la voz del pastor y que la practica. Me encanta mi esposo, que tu esposa diga, ¿no? Que tu esposa diga, me encanta mi esposo porque todo lo que él aprende lo pone en práctica. Y así sea que tú sepas 5 cosas de la Biblia. Si practicas esas 5 cosas, serás un pastor digno de seguir para tu esposa. Otra forma en que puedes servir a tu esposa es ayudándole con las cosas en el hogar. Digo porque para mí también es una lucha. Y lo he visto en muchos otros esposos que me dicen, pastor, pero es que yo llego cansado a la casa, y entonces cuando llego cansado mi esposa me dice, carga al niño, o ayúdame porfa con los platos, o lleva los platos a la cocina, porfa ayúdame a recoger la ropa, porfa ayúdame a doblar la ropa, pero pastor, yo estoy cansado, y ella me dice cosas. Escúchame, ella también está cansada. Mientras tú estabas en la oficina trabajando, ella estaba con los niños, cuidándolos, bañándolos, vistiéndolos, lidiándolos, jugando con ellos, instruyéndolos, haciendo los quehaceres del hogar, limpiando la casa. Escúchame, y una sola persona no puede para todas esas cosas. Tú necesitas ayudar, tú debes ayudar a tu esposa con las cosas. Sí, va a requerir un esfuerzo extra de tu parte, pero recuerda, el pastor, el líder de la casa, no es el que más manda, es el que más sirve. Y si tú como esposo no sirves a tu esposa, tú no sirves para nada. Así que guárdate eso en tu corazón. Es importante que tú en tu casa, tus hijos y tu esposa puedan verte como el que más sirve, como el que siempre está dispuesto a servir en casa. Y así, para todos los hermanos que escuchan, aplicar estos consejos va a ser también importante. Finalmente, esposas que me escuchan, bueno, me faltan 2, esposas que me escuchan, ayuda a tu esposo a ser un buen pastor. Recuerda que tú has sido puesta por Dios a su lado para ser una ayuda como ninguna otra, una ayuda idónea. Nadie más va a poder ayudar a tu esposo como tú lo puedes ayudar. Y si tú quieres que tu esposo sea un buen pastor, ayúdalo a ser un buen pastor. ¿Cómo? Ellos también tienen necesidades. Ora por sus necesidades. Pídele a Dios que pueda suplir sus necesidades, y tú también ayuda a cubrir, si puedes, algunas de esas necesidades. Ora para que el Señor te ayude a obedecerlo siempre, a honrarlo siempre.
incluso en esos momentos en que no te parece que Él sea un buen pastor. Hónralo, obedécelo, respétalo, sujétate a Él. Puedes sacar 1001 excusas, pero yo sé que entiendes a lo que te está llamando el Señor en esta mañana. Sométete a tu esposo, ámalo y respétalo como el pastor que es. Si quieres que Él sea un buen pastor, ayúdalo en eso, porque ellos velan por tus almas, como han de dar cuenta. Y aun si no son cristianos, Dios le va a pedir cuentas de ti. Ora por Él, ayúdalo a que Él pueda presentar un buen reporte delante de Dios cuando llegue a sus pies. Ora para que Él se rinda ante Jesús. Mira que en las Escrituras dice que la sumisión de la mujer puede ser usada por Dios para que el esposo venga a ser cristiano. Así que, amada hermana, ayuda a tu esposo en este propósito. Permítanos, por favor, servirles y liderarlas con alegría y sin queja, porque como dice Hebreos 13, esto no es de provecho ni para ustedes ni para sus esposos. A los solteros que me están escuchando, fíjense que su pareja sea una oveja del buen pastor, porque si tu pareja no es una oveja del buen pastor, esto va a ser un reto, esto va a ser difícil. Pero si ambos están siendo guiados por el buen pastor, entonces ustedes van a poder cultivar un matrimonio feliz, como acabamos de ver, porque ustedes van a estar viviendo el evangelio en cada una de las circunstancias. No que no van a tener problemas, pero aun si los tiene, pues la gracia del Señor les suple para cada una de sus necesidades. Pero fíjense bien con quién se van a casar, fíjense bien que esa persona esté siendo pastoreada por Jesús. Por favor, no se casen con alguien que no es una oveja del buen pastor. Eso va a terminar siendo contraproducente para tu vida. Y bien, eso es todo, amados hermanos, lo que tenía para compartirles a ustedes hoy. Espero que sea de mucha bendición y que ustedes puedan ponerlo en práctica. Quisiera que oráramos, que respondiéramos a lo que hemos escuchado con una alabanza, ¿verdad? Pero primero vamos a orar. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que nos anima a los esposos a liderar con la gracia con que el buen pastor nos lidera a nosotros. Ayuda, Señor, a cada esposo a poner en práctica cada uno de los principios que hemos escuchado para que brille, Señor, el diseño de la masculinidad bíblica en este mundo que carece de esa luz en medio de tanta tiniebla, Dios. Ayuda a la iglesia a permanecer orando constantemente para que nos proveas líderes así, porque aún nuestros pastores deben ser primero pastores en su hogar. Señor, ayuda al pastor Pedro, ayuda a cada uno de los hermanos que levantarás como líderes en la iglesia para que sean ejemplos de buenos pastores en su hogar, especialmente con sus esposas. Que el evangelio brille en cada matrimonio, Señor, y que esto traiga luz no solo a sus familias, sino también a la iglesia y a la ciudad de Valledupar, que tanta necesidad tiene de la luz de Cristo dentro de las familias, ministrando el amor lleno de gracia y compasión de Cristo Jesús. Te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y que recibas nuestra alabanza. Aleluya. Muy bien, hermanos, vamos a pedirle a Jesús a través de esta canción, esta oración cantada, que nos haga siervos para su gloria. Quiero que cantemos esa canción, que Dios nos haga siervos para su gloria. Voy a buscar aquí la letra. Aquí está. Cantemos entonces a nuestro Dios con entendimiento, con el corazón, pero también con la mente, pidiéndole a Jesús que nos haga esos siervos para su gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador.
a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para su gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para su gloria. Soberano, soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Cantamos. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Tomaré mi cruz. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Amén, Señor. Pon en nosotros, a los esposos primeramente, y también en toda tu iglesia, Señor, esa misma mente que hubo en Cristo para ser siervos para tu gloria. Iglesia, me alegra mucho poder estar con ustedes en esta mañana y servirles a través de la predicación. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente resto de día del Señor. Un abrazo grande, les amamos mucho y oramos mucho por ustedes, para que el Señor nos conceda poder volverlos a ver y abrazar como tanto extrañamos desde aquí, desde Riohacha. Un abrazo de parte de mi esposa, de mis hijos, para ustedes. Familia, le amamos mucho. Que el Señor les bendiga.